Con el permiso de la mesa directiva, honorable asamblea, la suscrita diputada Diana Torrejón Rodríguez, integrante de esta 64ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artículos 45º, 46º, fracción primera, 48º, 54º, fracción primera, segunda y tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, así como los artículos 9º, fracción primera y 10º, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y artículos 114º y 118º del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 7º, se adiciona una fracción al artículo 2º, una fracción al artículo 36º, un párrafo al artículo 51º y se incorporan los artículos 51º ter y 51º cuarter, todos ellos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, en materia de atención a la violencia de género contra las mujeres, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Me permito agradecer la presencia de la maestra Heréndira Jiménez, asimismo de las activistas y representantes de los colectivos por los derechos de las mujeres en el Estado de Tlaxcala. Gracias a la licenciada Rita Torres Pérez, en representación de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Maricruz Cortés Ornelas, pero sobre todo por permitirme darle lectura a una iniciativa. A nombre de todas ustedes, muchas gracias. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en adelante la Convención, conocida como la Convención Belém do Pará, por la ciudad de Brasil, en la que se emitió, la cual México ratificó en 1998. En su parte declarativa afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. En el mismo tenor, la Convención expresa su preocupación porque la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Asimismo, la Convención recuerda que la Declaración sobre la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, adoptada por la 25ª Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres, afirmó que la violencia contra la mujer trasciende todos los sectores de la sociedad, independientemente de la clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión, y afecta negativamente a sus propias bases. Las convencionistas de Belém do Pará se expresaron convencidas de que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida. En su articulado, la Convención definió que para estos efectos interpretativos debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en el género, que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en lo privado. Redacción que es retomada por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en adelante la Ley General, en la fracción cuarta de su artículo 5º, agregando algunas precisiones para definir a la violencia contra las mujeres como cualquier acción u omisión basada en su género, que les cause daño, sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en lo público. Cualquier acción u omisión que por razón de su género les cause daño, sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en lo público. La Ley General, al ser de observancia obligatoria tanto en el ámbito federal como de las entidades federativas, sirve de guía para que éstas, en uso de su libertad de configuración legislativa, expidan sus ordenamientos en la materia apegándose a no contravenir lo establecido por la norma general. En este contexto, el legislativo tlaxcalteca expidió la ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Tlaxcala, ley local en adelante, la cual de forma general se apega al marco normativo federal y en su fracción tercera de su artículo 5º reproduce la definición de violencia contra las mujeres expuesta por la Ley General. La Convención también expresa que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual, que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura,
trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. La Convención estableció como derechos protegidos para las mujeres el derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en lo privado, lo que entre otros aspectos incluye el derecho a que se respete la vida, el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, el derecho a la libertad y a la seguridad personales, el derecho a no ser sometida a torturas, el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y se proteja a su familia, el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley, el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos. La Convención reconoce que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de estos derechos y, por tanto, debe erradicarse. Por ello, los Estados suscribientes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen, en su artículo 7, adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia, y acuerdan llevar a cabo lo siguiente: abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación. Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de la naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso. Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor de abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra la integridad o perjudique su propiedad. Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer. Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluya, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos. Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. Y adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta convención. Para cumplir con lo anterior, los Estados parte de la Convención Belén do Pará deberán suministrar servicios especializados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades del sector público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea el caso, y cuidado y custodia para los menores afectados. Por su parte, la Ley General, en la fracción 8ª de su artículo 5, define como derechos humanos de las mujeres a los derechos que son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales contenidos en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, la Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Belén do Pará, y demás instrumentos internacionales en la materia. Redacción que de forma general es replicada en la ley local. La Ley General, en la fracción 9ª de su referido artículo 5, define que la perspectiva de género es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en su género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres. Contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de la toma de decisiones. Redacción que de forma general es retomada en la ley local. En su artículo 6, la Ley General, se establecen los tipos de violencia contra las mujeres, las cuales son violencia psicológica, violencia física, violencia patrimonial, violencia económica, violencia sexual y cualquier otra forma análoga que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o la libertad de las mujeres. Por su parte, la ley que garantiza el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el estado de Tlaxcala, la ley local en adelante, agrega los tipos de violencia establecidos en la ley general: violencia política, violencia contra los derechos reproductivos y violencia cibernética, e incluye el hostigamiento y el acoso sexual como parte de la violencia contra las mujeres. Establecidos los tipos de violencia contra las mujeres de la Ley General, define las modalidades en que estos pueden sucederse, los cuales son
violencia en el ámbito familiar, violencia laboral y docente, violencia en la comunidad, violencia institucional, violencia política y violencia digital y mediática. Mención particular tiene la Ley General la violencia feminicida, a la cual se le define como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de una violación de sus derechos humanos en los ámbitos públicos y privados, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. Todos los tipos de violencia contra las mujeres, y en particular la violencia feminicida, requiere de acciones urgentes por parte del Estado para prevenir. Para ello, la Ley General, en su artículo 22 y 23, en su párrafo primero, prevé un mecanismo al que se le denomina alerta de violencia de género contra las mujeres, la cual consiste en el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agrave sus derechos humanos. Por su parte, la ley local, además de adoptar las modalidades de la Ley General, incluye las de violencia en el noviazgo y violencia obstétrica. La violencia en contra de las mujeres, como define la exposición de motivos de la Ley General, es un tema de derechos humanos de estas, ya que estos pueden considerarse vulnerados. Cuando se ejerce cualquier tipo de violencia contra ellas, estas conductas obstaculizan su desarrollo y su crecimiento, creando desigualdad y discriminación. Para prevenir esto, el país ha desarrollado legislación, instituciones e instancias nacionales, estatales y municipales que realizan esfuerzos de prevención, atención y sanción. La atención urgente a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia es responsabilidad de los 3 órdenes de gobierno, como lo refiere en su articulado de la Ley General, que impone organizar el aparato gubernamental de manera tal que sean capaces de asegurar en el ejercicio de sus funciones el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. La no atención a las mujeres víctimas de violencia por parte de los órdenes de gobierno es considerado por la Ley General en su artículo 18 como violencia institucional, la cual se define que son los actos o omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, impedir el ejercicio y el goce de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. Las instituciones públicas responsables de la atención jurisdiccional a mujeres víctimas de violencia se ven saturadas por el cúmulo de asuntos de otras materias justiciables que tienen que resolver, lo que puede llevar al incumplimiento no voluntario de los mandatos en su artículo 20 de la Ley General para la urgente atención de estas víctimas, el cual dispone que, para cumplir con su obligación de garantizar el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, los 3 órganos de gobierno deben prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el daño que se les inflige. Prevenir y atender, investigar, sancionar y reparar el daño a las mujeres víctimas de violencia requiere que el Estado destine recursos e instancias especializadas, las cuales necesariamente deben ser por parte de la estructura del Tribunal Superior de Justicia. Las instancias referidas deben constituirse como juzgados especializados en atención a violencia de género contra las mujeres, juzgados especializados en adelante, los cuales, por su trascendencia de la responsabilidad que atenderían, deben ubicarse en todos y cada uno de los distritos judiciales referidos en su artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. Los juzgados especializados se constituirían en la instancia de atención directa a lo dispuesto por la Ley General y la Ley Local en materia de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Dentro del ámbito de competencia de los juzgados especializados estaría lo relacionado a emitir las órdenes de protección judicial para proteger el interior superior de las mujeres víctimas de violencia de género. La Ley General, en su artículo 27, define a las órdenes de protección como actos de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima. Son fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse de oficio o a petición de parte por las autoridades administrativas, el Ministerio Público o por los órganos jurisdiccionales competentes, en el momento que tengan conocimiento del hecho que violen de violencia presuntamente constitutivo de un delito o infracción, que ponga en riesgo la integridad, la libertad o la vida de las mujeres o niñas, evitando en todo momento que la persona agresora directamente o a través de un tercero tenga contacto de cualquier tipo o medio con la víctima. La ley local
en el primer párrafo de su artículo 47, retoma de forma general la definición e incluye a las víctimas indirectas de la violencia en contra de las mujeres como sujetos de protección en las órdenes de protección. En su artículo 47 de la ley local, en su párrafo segundo, establece la duración máxima de las órdenes de protección, las cuales tendrán una duración máxima de 60 días naturales, prorrogables hasta 30 días para garantizar la vida, integridad y seguridad de las víctimas y, en su caso, de las víctimas indirectas, mismas que se deberán dictar e implementar con base en los siguientes principios: principio de protección, principio de necesidad y proporcionalidad, principio de oportunidad y eficacia, principio de accesibilidad, principio de integralidad, principio pro persona. En cuanto a las órdenes de protección judicial, estas se encuentran establecidas en el artículo 48 bis de la ley local, el cual mandata que las órdenes de protección judicial, además de las previstas en otros ordenamientos, podrán consistir en una o varias de las siguientes acciones: la reserva del domicilio, lugar de trabajo, profesión o cualquier otro dato que permita que a la persona agresora o a su familia pudieran ubicar a la víctima; entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima y, en su caso, de sus hijas e hijos; prohibir el acceso a la persona agresora al domicilio permanente o temporal de la mujer o la niña o de las hijas o hijos, en su caso, en situación de violencia, así como acercarse al lugar de trabajo, estudio o cualquier lugar que frecuente; embargo preventivo de bienes de la persona agresora a efecto de garantizar las obligaciones alimentarias; la desocupación por la persona agresora del domicilio conyugal o de pareja independientemente de la acreditación de la propiedad o posesión del inmueble, aun en los casos de arrendamiento del mismo; obligación alimentaria, provisional e inmediata; las demás que se requieran para brindar protección a la víctima. Por su parte, en el artículo 48 ter de la ley local mandata que, previa a la suspensión de las órdenes de protección decretadas por el Ministerio Público, los jueces municipales o la autoridad judicial deberán asegurarse bajo su más estricta responsabilidad que la situación de riesgo o peligro de la víctima ha cesado; la creación de los juzgados especializados en atención a la violencia de género contra las mujeres, además de ser un cumplimiento del Estado para con la protección integral de las mujeres víctimas de este delito, así como para las personas cercanas en su entorno familiar. También es un acto de congruencia por parte de una entidad cuyos poderes ejecutivo y judicial tienen como titulares a mujeres. Para la creación de los juzgados especializados referidos, se hace necesaria la modificación de 2 artículos y la creación de 2 más de la ley orgánica, para que dichos juzgados tengan el sustento orgánico y presupuestal necesario para su funcionamiento. En razón de lo expuesto en los numerales precedentes y con la finalidad de que el Estado de Tlaxcala cumpla a cabalidad con atender el flagelo social de la violencia de género contra las mujeres, presento ante el Pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 7º. Se adiciona una fracción al artículo 2º, una fracción al artículo 36º, un párrafo al artículo 51º y se incorporan los artículos 51º ter, 51º cuarter, todos ellos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, en materia de atención de violencia de género contra las mujeres, para quedar como sigue. Se agrega una fracción al artículo 2º para hacer la 19ª. Artículo 2º. El ejercicio del Poder Judicial del Estado se deposita en fracción 19ª. Juzgados especializados en atención a violencia de género contra las mujeres. Se reforma el párrafo primero del artículo 7º. Artículo 7º. En materia civil, familiar, mercantil y de atención a la violencia de género contra las mujeres, el territorio del Estado de Tlaxcala se dividirá en los juzgados en los distritos judiciales siguientes. Se agrega una fracción al artículo 36º, que será la 9ª, y se recorre el texto que ésta tenía para ser la 10ª. Artículo 36º. La Sala Civil Familiar conocerá de los asuntos siguientes. Fracción 9ª. La Sala Civil Familiar tendrá competencia para conocer de los recursos que se interpongan contra las resoluciones que dicten los jueces especializados en atención a violencia de género. Se agregará un párrafo al artículo 51º, que será el 5º para quedar como sigue. Artículo 51º. El personal de los juzgados integrará. Párrafo 5º.
Los juzgados especializados en atención de violencia de género contra las mujeres contarán de manera permanente con un equipo interdisciplinario que apoyará al juzgador en el desahogo de las diligencias que así lo requiera. Se agrega el artículo 51 ter. Artículo 51 ter. Los jueces especializados en atención a violencia de género contra las mujeres conocerán y resolverán, fracción primera, los asuntos de atención a violencia de género contra las mujeres que les sean planteados en materia de violencia psicológica, violencia física, violencia patrimonial, violencia económica, violencia sexual, violencia política, violencia contra los derechos reproductivos, violencia cibernética, violencia en el ámbito familiar, violencia laboral y docente, violencia en la comunidad, violencia institucional, violencia digital y mediática, violencia en el noviazgo, violencia obstétrica, hostigamiento y el acoso sexual, y cualquier otra forma análogas que lesionen o sean susceptibles de dañarle la dignidad, integridad o la libertad de las mujeres, las cuales serán resueltos conforme a lo que establezca el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado de Tlaxcala, y con las definiciones sobre los tipos de violencia establecidos en la ley que garantice el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el Estado de Tlaxcala. Fracción segunda. La emisión de las órdenes de protección judicial establecidas en el artículo 48 bis de la ley que garantice el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en el Estado de Tlaxcala, así como las demás cautelares necesarias para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus familiares y personas cercanas que puedan verse afectadas por actos relacionados de este tipo de violencia. Fracción tercera. De los actos prejudiciales en todo lo relativo a la atención de la violencia de género contra las mujeres, conforme lo establezca el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado de Tlaxcala. Fracción cuarta. De la diligenciación de los exhortos, requisitorias y despachos relacionados con la violencia de género contra las mujeres. Fracción quinta. De todas las cuestiones en materia de violencia de género contra las mujeres que reclamen la intervención judicial. Fracción sexta. Los demás asuntos que les encomienden las leyes. Artículo 51 cuarter. Los jueces especializados en atención a violencia de género contra las mujeres, además de los requisitos señalados para ocupar el cargo de juez del Poder Judicial de Tlaxcala, deberán contar con los siguientes requisitos. Fracción primera. Contar con experiencia en temas de violencia de género contra las mujeres. Fracción segunda. Haber recibido capacitación y certificación de temas relacionados con atención a violencia de género contra las mujeres por parte del Centro de Justicia para Mujeres. Fracción tercera. No haber sido sentenciado por hechos delictuosos o administrativos que se relacionen con violencia de género contra las mujeres o incumplimiento de obligaciones civiles y familiares. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado, sin perjuicio a lo dispuesto en los transitorios siguientes. Artículo segundo. Las modificaciones que resulten pertinentes de realizar al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, de acuerdo con lo señalado en las fracciones primera y tercera del artículo 51 ter, para dar operatividad a los juzgados especializados en atención a la violencia de género contra las mujeres, deberán ser presentadas por el Tribunal Superior de Justicia, conforme a lo dispuesto en la fracción primera del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. Artículo tercero. Las modificaciones pertinentes a las leyes locales relacionadas con la planeación, presupuestación y reglamentación aplicable derivada del presente decreto deberán ser expedidas por el Congreso del Estado de Tlaxcala dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. Artículo cuarto. Las disposiciones necesarias para que el Centro de Justicia para las Mujeres cumpla con la capacitación y certificación señaladas en la fracción segunda del artículo 51 cuarter deberán ser emitidas por dentro de los primeros 30 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, previo acuerdo que deberá suscribir la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Artículo quinto. Se derogan todas las disposiciones que supongan al presente decreto al Ejecutivo para que lo sancione y lo mande a publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala, Xicotenca, a los 8 días del mes de marzo de 2022. Es cuanto, presidente.